Habiendo escuchado ayer el discurso presidencial, lo que toca ahora en nuestro bloque económico es justamente analizar este capítulo, las medidas económicas anunciadas por el presidente de la República, y lo vamos a hacer con César Fuentes, que es director de la Maestría de Gestión Pública de ESAN y ya está con nosotros a través de videoconferencia. César, ¿qué tal? Un gusto tenerte nuevamente. Felices fiestas. Muchas gracias. Felices fiestas para ti también. Encantado de estar acá. A ver, separemos entre lo positivo y lo negativo en cuanto al marco económico anunciado ayer por el presidente de la República. ¿Cuáles serían para ti las principales medidas en cuanto a lo positivo? Yo creo que en lo positivo es, creo que la agenda social ha tenido un rol protagónico. Eso creo que es importante. Por lo general, cuando uno veía gran parte de los discursos de los presidentes, no solamente de esta administración, sino de los anteriores, mucho estaba centrado en inversión, y creo que siempre los temas sociales quedaban rezagados, ¿no? Hoy día, a raíz de la pandemia, por otras razones, tenemos que salud hoy día tiene un rol protagónico, pero no solamente salud, educación también, ¿no? Y yo juntaría también el tema de infraestructura. Es decir, tres pilares básicos para el desarrollo han tenido mucho que ver en el tema del discurso del presidente, y eso creo que es un tema positivo. El tema es, y creo que ya muchos lo han señalado, es el cómo, ¿no es cierto? Pero por lo menos ya hay una idea que es sumamente importante trabajar estos tres frentes. Sí, pues algunos esperaban que el presidente en su discurso sea el que dé el detalle del cómo, ¿no? Pero para otros esto no es necesario porque finalmente esto lo puede hacer el Premier y sus ministros que van a acudir este lunes al Congreso de la República para el voto de confianza, y ahí detallarán la política en todos sus aspectos del gobierno. Así es. Yo personalmente hubiera preferido una visión mucho más estratégica, especialmente ya cerca de los 200 años de independencia que tiene el Perú, una visión mucho más global, mucho más estratégica. No fue así. Creo que ha sido, como se dice comúnmente, una lista de lavandería de todo lo que se hizo en la pandemia, que no está mal, pero creo que tranquilamente se puede haber acotado esto, porque creo que hoy día lo que los peruanos buscan del presidente no solamente es una lista de lo que se ha hecho, sino creo que también darles esperanza de que hay una luz al final del túnel, ¿no es cierto? Que tenemos un serio problema de empleo. El empleo, por ejemplo, no es un tema que se trató con el detalle que creo que hubiera sido necesario. Y también, ¿no es cierto?, que tenemos luz, ¿no es cierto?, y esperanza después de este año 2020. Creo que eso es la labor del presidente, no solamente ser presidente de todos los peruanos, sino también dar una luz de esperanza, de positivo, en medio de la mala situación que estamos en el Perú ahora. Tú hablabas del tema de infraestructura, por ejemplo. Ahí podríamos dividirlo en la gran infraestructura y la pequeña infraestructura. La pequeña infraestructura va a servir para este shock de empleos temporales que se irán repartiendo en las regiones, en pequeños caminos, pequeños canales de regadío que van a necesitar mano de obra intensiva y serán un paliativo para aquellos que hayan perdido su trabajo. Pero en el tema de gran infraestructura ha hablado, por ejemplo, de los proyectos mineros, ha hablado de los grandes proyectos de irrigación como Chavimochi, por ejemplo, y también de la línea 3 y 4 del metro de Lima. Algunos analistas dicen, esto que ha dicho es a largo plazo, ni siquiera alcanzará a su gobierno para ver la luz. Está prometiendo algo que su gestión no va a ver. Así es, y creo que hay un tema que, como tú decías, ¿no? Eso es lo positivo. Creo que lo que justamente falta es un tema de, si bien es cierto, no hay que pedir el cómo, pero sí es muy importante hoy día, y creo que es clamoroso lo que nos ha fallado, es el tema de la gestión social, ¿no? Es decir, lo que vemos hoy día es, hay los recursos, es gestión. Yo creo que, espero que el primer ministro cateriano justamente haga énfasis en este tema, ¿no? Entrenamiento de personal, un tema que a veces la gente no entiende, o es que un elemento que es importante para la lucha contra la corrupción, que es un tema que también se señaló, es que haya una meritocracia y que realmente haya buenos salarios en el sector público. Eso es un freno natural a justamente lo que ocurre. Si lógicamente tenemos empleados públicos que ganan 1.000 soles, 1.500 soles, ¿no es cierto?, la tentación es grande cuando hay muchos recursos que se destinan a gobiernos regionales y gobiernos municipales. Entonces acá hay un tema que creo que vale la pena. Además, la administración pública requiere especialización, pues, ¿no? Y obviamente esa especialización tiene un costo, ¿verdad? El profesional especializado quiere ganar ciertos niveles de sueldo. Y además,
adoptar a buenos gestores en la administración privada no necesariamente quiere decir que sean buenos gestores en la administración pública. Un buen gerente no necesariamente es un buen funcionario. Exactamente, creo que ahí es, y hay ejemplos en América Latina, ¿no? Podemos ir a Chile y Colombia, por ejemplo, son países que han trabajado mucho su sector público, mucho su servicio civil, y en América Latina. Si uno ya va a otras latitudes, ¿no? En muchos países asiáticos, el tema, ¿no es cierto?, de exámenes, de meritocracia, ¿no es cierto? En España, por ejemplo, tenemos las famosas oposiciones, donde cualquier funcionario público tiene que tomar estas oposiciones para calificar al sector público. Es decir, le estamos dando justamente calificaciones y le estamos dando un rasgo distintivo a este funcionario público. Eso es lo que creo que tenemos que pensar. Entonces, cuando tenemos los grandes proyectos y a veces planteamos, por ejemplo, trabajar gobierno a gobierno, que puede ser una solución de corto plazo, ¿qué piensas de esto? Estamos generando capital humano. ¿Qué piensas de esta estrategia gobierno-gobierno? Es un parche, yo creo, si es que hay una urgencia, pero creo que lo más importante es generar capacidades del Estado. Es decir, yo creo que en lugar de gastar bastante más en los temas de gestión desde el punto de vista externo, se hizo ¿Es un tema de recurso humano o es un tema de recurso humano o de cambiar la ley de contrataciones que algunos ya reclaman, algunas modificaciones para aligerar un poco la tramitología y la burocracia estatal? Así es, va de la mano. El problema que tenemos y que ha resultado totalmente infructuoso es que ponemos tantos candados que realmente al final siempre tenemos corrupción. Entonces, el problema no está por los candados. El problema pasa por transparencia, pasa por trámites menos onerosos y que la gente compite. Es decir, yo creo que tenemos que generar un ambiente propicio de transparencia en el sector público, cosa que no hay. Lamentablemente, yo le digo que yo soy funcionario público también. Y eso es lo que justamente tenemos que ir avanzando. Es decir, buscar elementos de transparencia y justamente tratar de limitar, ¿no es cierto?, la cantidad de justamente de esta tramitología que hace realmente justamente la posibilidad de que haya corrupción. Entonces yo creo que es una reflexión de todo el tema más menudo, ¿no es cierto?, de cómo realmente trabaja el Estado. Y eso es justamente, si bien es cierto, el presidente no ha dado lineamientos, espero que el primer ministro Caterano lo dé, cómo efectivamente bajamos nosotros ese costo de tramitología que al final genera mucha corrupción y lógicamente siempre hay un funcionario que va a ser el decisor. Y eso es lo que justamente se trata de evitar. Correcto. Muchísimas gracias, César, por estar con nosotros hoy día. Encantado. César Fuentes, director de la Maestría de Gestión Pública de SAN, ha estado aquí. Cerramos nuestro bloque económico.